Ahora, caballeros, quisiera deciros, os agrade o no escucharlo, quisiera deciros por qué no me he convertido en un pigmeo. Solamente declaro que muchas veces hubiera querido serlo, mas no he merecido eso siquiera. Os juro, señores, que una conciencia demasiado lúcida es una enfermedad, una verdadera enfermedad. En todo el tiempo le bastaría sobradamente a cada individuo con la simple conciencia humana, es decir, con la mitad, si no la cuarta parte, de la que suele poseer el hombre inteligente de nuestro infortunado siglo, y sobre todo, aquel que tiene la rematada desgracia de vivir en Petersburgo, la ciudad más abstraída, más cavilosa del mundo entero. Hay ciudades meditativas y ciudades atolondradas. Bastaría, por ejemplo, poseer exactamente la suma de conciencia que tienen los hombres que se salen de lo corriente y los hombres de acción. Apuesto algo a que estáis convencidos de que todo esto lo escribo por pura fatuidad, para burlarme de los hombres de acción, y que estoy arrastrando también mi chafarote como aquel oficialete de marras. Pero, ¿habría alguien, señores míos, que quisiese hacer de sus defectos un motivo de orgullo y presunción? Mas, ¿qué digo? Sí, ese es, por el contrario, el caso general. De lo que más nos ufanamos es de nuestros defectos, y acaso yo más que nadie. Bueno, no discutamos, mi argumentación es absurda. Abrigo, sin embargo, la firme convicción de que no solo la demasiada conciencia constituye una enfermedad, sino que la sola conciencia, por poca que se tenga, ya lo es. Y lo sostengo. Pero dejemos esto aparte por un momento, y decidme por qué, cuando más capaz me sentía de comprender las exquisiteces de todo lo bello y lo sublime, como antes decía, me sucedía que perder toda conciencia y cometer actos reprobables, actos que todo el mundo comete, sin duda, pero que yo había de cometer precisamente en el instante en que más claramente comprendía que no se deben cometer. Cuanto más admiraba yo lo bello y lo sublime, más profundamente me hundía en el cieno y más se me desarrollaba esa facultad de encenegarme. Lo peor era que esto no me ocurría por casualidad, sino como si yo hubiera pensado que absolutamente debía ser así. No era aquello en realidad una falta, ni una enfermedad tampoco, era mi estado normal, de suerte que ni siquiera sentía el menor antojo de combatir aquel defecto. Concluí por persuadirme de que aquel era mi estado normal, y puede que así lo creyera realmente, pero antes de llegar a ese punto, al principio, cuántos sufrimientos no hube de soportar en aquella brega. No creía yo que a los demás hombres les pasase otro tanto, y durante toda mi vida he tenido guardado esto en mi interior como un secreto. Me avergonzaba de ello, y puede que todavía siga bochornándome. Llegaba a sentir una suerte de secreto placer monstruoso y vil, cuando de regreso a mi tugurio, en alguna de esas terribles noches de Petersburgo, me confesaba a mí mismo brutalmente que también aquel día había cometido una bajeza, y que a lo hecho pecho. Interiormente, en secreto, me daba de dentelladas, me tundía, me devoraba, hasta que aquella amargura concluía por tocárseme en un dulzor maldito y noble, y finalmente se transformaba en un verdadero goce. Mantengo lo dicho, sí, en un placer, en un placer. Si he hablado de tal cosa es porque tengo absoluto empeño en saber si todos los hombres saborean voluptuosidades semejantes. Me explicaré. Mi delicia provenía de que conservaba la conciencia demasiado lúcida de mi degradación, de que comprendía que había alcanzado el fondo de la infamia, que aquello era innoble, pero que no podía ser de otro modo, que ningún escape me quedaba para salir de ese estado y volverme otro hombre, que, aunque tuviese aún fe y tiempo para regenerarme, seguramente no hubiese querido, y que, dando por sentado que sí lo hubiese querido, no habría servido de nada, porque en realidad no habría sabido en qué sentido operar mi transformación, pero lo principal es que aquello tenía que producirse según las leyes normales y fundamentales de la conciencia hipertrofiada y de la inercia. Como consecuencia fatal de esas leyes, de todo lo cual resulta que no puede uno transformarse y que nada hay que hacer. Así pues, según esa conciencia hipertrofiada, tiene uno razón que le sobra para ser un canalla, como si tal cosa pudiese consolar al canalla de sentirse canalla. Pero demos un corte. Después de tanto hablar, ¿he explicado algo? ¿Cómo explicar ese goce? Pero he de hacerlo, llegaré a conseguirlo. Con esa mira he cogido la pluma.
Y por supuesto, tengo un amor propio enorme, soy quisquilloso y me resiento tan fácilmente como un jorobado o un enano. Y no obstante, algunas veces acaso me hubiese halagado recibir una bofetada. Hablo en serio. Sin duda habría acertado a encontrar en ello una suerte de placer, la voluptuosidad de la desesperación. Es indudable que los más intensos placeres se los debemos a la desesperación, sobre todo si tenemos la conciencia íntegra de hallarnos en un callejón sin salida. Tal es el caso del individuo a quien le han dado una bofetada y se haya anonadado ante la idea de aquella humillación absoluta. Lo principal es que, por más que razone, siempre resulta el primer culpable. Y lo que todavía me desespera más es el saber que lo soy, no adrede, sino por ley de naturaleza. En primer lugar, soy culpable porque soy más inteligente que cuantos me rodean. Me he tenido por más inteligente que cuantos me rodeaban y a veces, ¿lo creéis?, me he sentido por ello lleno de cortedad. Me he pasado la vida mirando a los hombres de soslayo. Nunca he podido mirarlos a la cara. Soy culpable también por aquello de que si realmente poseyese alguna generosidad, la idea de que fuera inútil me haría sufrir más todavía. A buen seguro que no sabría qué hacer con ella, ni perdonar, puesto que el ofensor me había pegado probablemente obedeciendo leyes naturales para las que no existe perdón, ni olvidar porque, aunque víctima de las leyes de la naturaleza, no por ello habría de considerarme menos ofendido. Por último, si hubiese querido proceder a contrapelo de la generosidad y vengarme de mi agresor, me habría sido completamente imposible, porque es indudable que, aunque lo hubiese deseado, no habría sabido qué resolución tomar. ¿Que por qué no hubiera podido decidirme? Voy a decirlo en 2 palabras, pero esto requiere capítulo aparte.